Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Nuevamente para mí es un placer muy grande estarles saludando en este hermoso día, deseando que Dios bendiga grandemente su vida. Qué importante es la oración en nuestras vidas, qué importante es poder platicar y comunicarnos con Dios. Quiero compartirle estas claves para oraciones efectivas. Vamos ahora a reconocer algunas claves para que sus oraciones sean efectivas. Recuerde, una clave es un código de ingreso. Orador es la persona que pide y ruega. Nosotros oramos y le pedimos a Dios. Antes, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, cuando éramos llevados en medio de nuestra ignorancia a los ídolos mudos, le orábamos a cualquier cosa y hasta creíamos que nos respondía. Sin embargo, ahora que estamos con el único y verdadero Dios, debemos recordar que somos personas que oran y ruegan, pero solo a Dios. Al ver un alpinista o un escalador, podemos compararlo con el orador, pues la oración, al igual que ellos, es muy dinámica. No se trata de concentrarnos y entrar en un éxtasis, aunque se pueden vivir las dos situaciones durante la oración. Se trata más bien de un dinamismo basado en la interacción entre Dios y la persona que ora, sea hombre o mujer, anciano o niño, lleve muchos años con el Señor o pocos. No se trata de claves de antigüedad, sino de situaciones que hay que tener en cuenta en el momento de orar. Es importante entender esto para poder recuperar o ascender en la intensidad de la oración y no abandonarla jamás. Lo principal es nuestro contacto con Dios, porque necesitamos entender que solo Dios nos puede responder. Dios no debe ser nuestro último recurso, sino nuestro único recurso. A Dios le agrada eso. Podemos estar en medio de un avivamiento de oración y pasar desapercibido para nosotros. La vida de un creyente debe ser una vida de oración. No es lo excepcional. Debemos anhelar tiempos de oración diarios constantes, tiempos de oración personal. Los tiempos colectivos de oración y los tiempos personales de oración se complementan, pero no se pueden reemplazar los unos por los otros. Los apóstoles estaban muy comprometidos. Habían recibido un ejemplo de oración del Señor Jesús. Estuvieron a su lado mientras Él estuvo en su ministerio terrenal. Él les habló de la oración, pero también lo vieron orando y seguían su ejemplo en el templo o en cualquier lugar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 3, nos ilustra al respecto. Un poco antes, en el capítulo 2, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, y para una persona que es templo del Espíritu Santo, se le hace necesario orar. No es nuestra intención decirle cuánto tiempo debe de orar, ni de qué forma o en qué posición física, si arrodillado, acostado, sentado, ni dónde lo debe hacer. Voy a hablarle de claves para que cuando usted esté orando, encuentre las respuestas de Dios que está buscando. En primer lugar, orador o mendigo. Debe definir si quiere ser un orador a Dios o un mendigo de los hombres. Buscando el significado de mendigo, encontramos que tiene dos sinónimos: limosnero y pordiosero. El mendigo se caracteriza porque ve en los hombres la solución a sus necesidades, al menos en el contexto que vamos a ver. El orador ora a Dios, se diferencia ampliamente de la persona que se comporta como un mendigo en el ámbito cristiano. Esta es la primera clave: saber si usted es un orador a Dios o un mendigo de hombres. La palabra del Señor dice en Hechos 3:1, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Iban los dos apóstoles, dos cristianos normales que quieren orar en el templo. En aquella época había ciertas horas del día dedicadas para la oración en el templo. Dividían el día en 4 vigilias de 3 horas cada una y se establecían tiempos dentro de esas 4 vigilias para orar en el templo. Usted podrá preguntarse, ¿tiene que ser a las 3 de la tarde o dentro de esos tiempos de las vigilias? No, eso no es lo importante para Dios. Él no tiene hora, ni fecha, ni calendario. Cuando usted necesite orar, lo puede hacer en el lugar donde esté. En este caso son muy específicos. Ellos estaban yendo al templo porque su misión era ir a orar ahí en ese momento. Dice en el verso 2, el capítulo 3, junto a la puerta llamada La Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días le dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Tenemos el templo y tenemos las personas. Tenemos a Dios que se supone los escuchaba. Pedro y Juan son oradores a Dios. Tristemente, algunos llegan al cristianismo y al templo para que la gente que entra le solucione sus necesidades. ¿Somos oradores a Dios o mendigos de hombres? Hagamos caso a lo que dice el Señor Jesús. Entremos a nuestro lugar secreto y Dios, que escucha lo que decimos en lo secreto, nos recompensará en público. A través de personas, posiblemente. A través de personas, claro que sí. Dios puede escuchar su oración. Señor, tengo esa necesidad, ¿me puedes ayudar, por favor? Y Dios puede mover el corazón de una persona para que esa oración que usted ha hecho sea respondida. Debo definir entonces si soy como Pedro y Juan, que entran a la presencia de Dios porque sabían claramente que Dios es el que soluciona todos los problemas,
O soy como este hombre que tenía un problema, estaba enfermo de nacimiento y parece ser que todos los días lo dejaban ahí en esa puerta llamada La Hermosa para que le pidiera limosna a los que entraban al templo. Esta última es la característica de un mendigo de hombres, actitud que puede hallarse en nuestros corazones cuando nos quejamos delante de los hombres con el fin de provocar lástima. Seguro que Pedro y Juan tenían sus necesidades espirituales, emocionales y materiales, pero ellos entran en la presencia de Dios y veían sus respuestas. Sin embargo, este hombre estaba ahí desde su nacimiento y se había convertido en alguien que provocaba lástima en la gente. Además, su situación era paupérrima, era un lisiado, tenía un grave problema. Todos podemos tener necesidades, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Colocamos la vista sobre las personas que creemos que nos pueden ayudar a solucionarlas? Si este es el caso, estamos perdiéndonos la gran oportunidad de que Dios sea el que supla directamente nuestras necesidades. Así que, queridos hermanos y amigos, es un placer estar en la presencia del Señor orando. Señor, ayúdanos, Señor, a encontrar estas claves, Padre Celestial, para poder, Señor, ser orador y no ser un mendigo, Señor Jesucristo. Ser un orador a ti y no un mendigo de los hombres, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo, la bendición de Dios para ustedes.